El sol se deshacía como plomo sobre los tejados de madera podrida de Horseshoe Valley, un asentamiento perdido entre colinas secas y pinos retorcidos. No era un lugar para los débiles. Allí, la tierra no perdonaba, y los hombres aún menos. Grace Whitmore sujetaba con firmeza las riendas de su carro, avanzando por el camino polvoriento hacia el almacén de Clint Madsen, un antiguo establo convertido en cuartel general de su banda. A sus 30 y pocos años, Grace ya había perdido a un marido y una hija, y con ellos, la mayor parte de su fe en la justicia. Pero aquella mañana, venía con una intención clara. No para comerciar con caballos, ni para suplicar protección. Venía a comprar un hombre. Madsen la esperaba en el porche, rodeado de sus secuaces. El hedor a whisky y a cuero viejo llenaba el aire. Señora Whitmore, gruñó con una sonrisa torcida. No pensé que volvería por aquí. Tengo el dinero, dijo ella, mostrando una bolsa de tela. Madsen escupió al suelo. Chasqueó los dedos, y dos hombres arrastraron algo desde el interior del establo. No algo, alguien. El joven era delgado como una rama, cubierto de sangre seca, con los pómulos marcados por moretones y las muñecas en carne viva. Su cabello negro colgaba como una cortina desordenada. Tenía la mirada perdida. Desorientado. Como si no supiera dónde estaba. Un buen ejemplar, dijo Madsen. Rebelde, pero ya no tanto. No habla, pero obedece. ¿Cómo se llama? Nunca lo dijo. Lo encontramos cerca del río, cazando. Le dimos una lección. Grace lo miró en silencio. Había visto hombres destrozados antes. Pero aquel joven tenía algo distinto. No miedo, sino ausencia. Como si le hubieran borrado el alma. Lo llevo conmigo. $30. Ella dejó la bolsa en el suelo. Madsen no la revisó. Tenía una regla: quien negociaba con él, no vivía para engañarlo. Grace lo sabía. Minutos después, mientras los bandidos se burlaban, ella ayudaba al joven a subir a su carro. Él no opuso resistencia. Ni una palabra. Ni una queja. ***. En la granja, el chico no hablaba. Dormía en el granero, comía lo que ella le dejaba, y la ayudaba sin rechistar. Grace lo llamaba lobo, porque sus ojos recordaban a los de un animal herido, salvaje y silencioso. Poco a poco, su cuerpo empezó a sanar. Las heridas cerraban, los músculos volvían a tomar forma. Pero su mente seguía ausente. Hasta aquella noche de tormenta. El trueno sacudió la casa, y el chico, que nunca antes había mostrado miedo, gritó. Se levantó como si algo ardiera bajo su piel, y se llevó las manos a la cabeza. Cayó de rodillas, murmurando en un idioma que Grace no comprendía. Ella corrió hacia él, lo sujetó por los hombros. Por primera vez, él la miró realmente. Y en su mirada había fuego. No miedo. Recuerdo. Tau, susurró él. Soy Tau. Grace sintió que el mundo se detenía. ***. A la mañana siguiente, Tau comenzó a hablar. Lentamente, con dificultad, recordó su idioma, su nombre, su padre. Recordó una emboscada, disparos, fuego. Recordó caer al río, herido, y despertar entre extraños. Grace lo escuchó todo. Y no dijo una palabra sobre lo que eso significaba para ella. Pero aquella noche, mientras él reparaba la cerca del corral y ella lo observaba desde el porche, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Y florecía de nuevo. Durante las semanas siguientes, Tau fue como dos hombres en uno. Por las mañanas, trabajaba en la granja como antes, alimentaba los caballos, acarreaba agua, reparaba cercas.
Pero por las noches, su mirada se oscurecía, y los recuerdos lo visitaban como lobos hambrientos. Le contó a Grace cómo se llamaba su tribu, los Cheyenne del Río Rojo, y cómo su padre, Cuerno de Lluvia, era un líder sabio, respetado incluso por los blancos comerciantes. Le habló de las danzas alrededor del fuego, de los bisontes, del olor a humo de salvia. Pero también habló de los soldados, del tratado roto, del ataque a su aldea. Creían que yo estaba muerto, dijo una noche, con la voz baja, casi avergonzado. Y tú lo estabas, respondió Grace. Hasta que regresaste. Hubo un silencio largo entre ellos. Después, él tomó su mano. Por primera vez. Asterisco asterisco. El rumor llegó con un jinete nervioso. Madsen había matado a un colono por negarse a pagar protección. La viuda del muerto escapó a la granja de Grace. Los van a venir a buscar, dijo la mujer, temblando. Tú eres la siguiente. Grace lo sabía. Desde que compró a Tau, Madsen no la había perdonado. Y ahora tenía un motivo para regresar. Tau miró a Grace como nunca antes. No podemos esperar. ¿A quién le pediremos ayuda? Preguntó ella. A mi gente. Asterisco asterisco. 3 días después, al amanecer, partieron hacia el norte. Tau recordaba un paso entre las colinas, un camino que solo los suyos conocían. Cabalgaron durante 2 días, ocultándose del polvo de los caminos y de los ojos blancos. En la tarde del tercer día, cuando el sol comenzaba a rendirse, llegaron al claro. Allí estaban. Los Cheyenne no los recibieron con armas, pero tampoco con abrazos. Un anciano con el rostro lleno de tatuajes de guerra se acercó. Sus ojos se clavaron en Tau. ¿Eres tú, hijo del cuerno? Tau bajó la cabeza. Soy yo. Y entonces se oyó el grito de un anciano, largo y lleno de dolor. Un hombre emergió de la sombra de las tiendas. Era Cuerno de Lluvia. Se acercó, temblando, y tocó el rostro de su hijo como si temiera que fuera un sueño. Grace dio un paso atrás. Supo que no le pertenecía. Asterisco asterisco. Esa noche, entre cantos y fuego, Tau volvió a ser parte de su pueblo. Le contaron cómo los habían perseguido hacia las montañas, cómo muchos murieron. Pero también que aún quedaban guerreros. Y que Madsen no había olvidado su odio por los pieles rojas. Tau se levantó ante el consejo. Él vendrá, dijo. Y esta vez, vendrá con sangre en los dientes. ¿Y qué proponen? Preguntó un joven guerrero. Que le demos algo que no espera, respondió Tau. A un enemigo acostumbrado a la cobardía, le duele más el valor. Asterisco asterisco. Grace observaba todo en silencio. Una parte de ella sabía que este no era su mundo. Pero cuando Tau la buscó entre la multitud y tomó su mano otra vez, entendió. Ya era parte de él. El sol apenas comenzaba a teñir de rojo los riscos del este cuando el primer disparo retumbó como un trueno. Los hombres de Madsen no esperaron a que amaneciera. Llegaron como chacales, rápidos, ruidosos, seguros de su victoria. La granja de Grace estaba en silencio. Vacía. O al menos eso parecía. Cuando los bandidos bajaron de los caballos y cruzaron el portón, el suelo explotó bajo sus pies. Trampas, lanzas ocultas, crujido de ramas rotas. 2 cayeron de inmediato, otro gritó sin piernas. «Es una emboscada», gritó uno. Desde los matorrales, siluetas con pintura de guerra surgieron como sombras. No hubo gritos de batalla. Solo flechas. Silenciosas y letales. Tau, con la cara marcada de rojo y negro, avanzó al frente. Llevaba un rifle en la espalda y una lanza en la mano. En sus ojos no había furia. Solo decisión.
Madsen. Rugió. Sal y enfréntame. El bandido no respondió. Sus hombres retrocedían, confundidos, cayendo uno tras otro. Pero Madsen no era un cobarde. Apareció en el porche, con un Winchester en las manos y fuego en la mirada. Muchacho ingrato. Te salvé la vida. Y así me pagas. Tao no dijo nada. Apuntó. Disparó. La bala arrancó la madera del poste, a centímetros de Madsen. No era una advertencia. Era un juicio. Asterisco asterisco. La batalla duró menos de una hora. Cuando el sol por fin se alzó por completo, sobre la llanura solo quedaban cuerpos, sangre y humo. Los sobrevivientes de la banda huyeron al este. Madsen, no. Lo encontraron caído cerca del pozo. Herido, pero vivo. Grace se acercó a él. Tenía una escopeta en la mano. Él escupió sangre y sonrió. Sabía que eras peligrosa, murmuró. Desde el primer día. Ella apuntó. Pero no disparó. No soy como tú, dijo, y le dio la espalda. Fue Tao quien se acercó. Miró al hombre que había destruido su vida. Que lo vendió, lo humilló, lo despojó de su nombre. Y sin decir palabra, se alejó también. La justicia no siempre lleva sangre. Asterisco asterisco. Esa noche hubo canto entre los pinos. Las mujeres curaban heridas, los niños recogían flechas, los ancianos hablaban de señales. Y Tao, con Grace a su lado, miraba al fuego sin palabras. Tu pueblo me acepta, dijo ella en voz baja. Porque tú lo elegiste primero, respondió él. Ella sonrió. Por primera vez en años, sinceramente. ¿Y tú, Tao? ¿Me eliges? Él la miró. Y no respondió. Pero en su silencio había promesa. El invierno llegó temprano aquel año. Los vientos bajaban de las montañas con un canto agudo, y los bisontes migraban antes de lo previsto. Pero en el valle de los Cheyenne, el frío no se sentía como castigo. Era parte del ciclo. De la vida. Grace despertaba cada mañana con el aroma del humo de las fogatas, con los cantos suaves de las mujeres, con el rumor de un río que no conocía el descanso. Al principio, era una forastera. Pero no por mucho tiempo. Las mujeres la enseñaron a moler maíz, a curar con raíces, a trenzar el cabello para espantar los malos sueños. Los niños la seguían como una sombra. Y los ancianos le ofrecían palabras sabias que no siempre comprendía, pero que resonaban en su alma. Y Tao. Tao estaba con ella. A veces silencioso, a veces riendo. A veces tan cerca, que bastaba una mirada para entenderlo todo. Asterisco asterisco. Una noche, Cuerno de Lluvia la llamó a su tienda. Estaba débil, envuelto en pieles, pero sus ojos seguían ardiendo como brasas. Tu alma es libre, le dijo. Puedes irte cuando quieras. ¿Y si no quiero? El viejo sonrió. Le ofreció una pequeña figura tallada en madera. Un lobo, con ojos de piedra azul. Entonces eres parte del corazón. Asterisco asterisco. Pasaron los meses. Una vez, llegaron soldados al valle, buscando indios hostiles. Grace salió a su encuentro sola, con su vestido viejo y las manos alzadas. Aquí no hay guerra, dijo, solo tierra, hambre y silencio. Los soldados se fueron. Sin balas. Sin muerte. Solo con duda. Tao la abrazó esa noche como si el mundo pudiera romperse. Eres más valiente que 100 guerreros, le susurró. No, respondió ella. Solo estoy cansada de perder. Asterisco asterisco. En primavera,
El consejo de los ancianos declaró que Tao estaba listo. Que podía heredar la voz de su padre. ¿Y qué dice el corazón del lobo? Preguntó Cuerno de Lluvia. Tao miró a Grace. Dice que sin ella, no hay aliento. El anciano asintió. Y en ese gesto, el mundo cambió. Asterisco asterisco. Grace nunca volvió al pueblo. La tierra blanca que había comprado, la dejó atrás. Porque encontró algo que el dinero no podía comprar, pertenencia. Un nombre. En la lengua de los Cheyenne, empezaron a llamarla Nataani Ebe, la que regresa del dolor. Y cuando por las noches el viento silba entre los pinos, y las estrellas tiemblan sobre la llanura, se cuenta que aún pueden verse dos figuras caminando juntas. Un hombre y una mujer. Un lobo y su corazón.